el caballo, vuelta y vuelta. Y aquí sembramos nosotros arbolitos, 100 árboles todo aquí. Porque finalmente pensamos poner otro restaurante acá. Para mí es un lugar bonito que ya llevo aquí viviendo como unos 20 años, más o menos. Toda tu vida. Sí, toda mi vida aquí y pues lo que más me gusta, el deporte, más me gusta es surfear, el surf y pues ahí he conocido muchos amigos de diferentes lugares. Aquí en el restaurante, un buen desayuno, una buena comida y para finalizar con un buen mezcal. Para una buena noche. Y una buena noche, claro que sí. Para mí es un lugar bonito que ya llevo aquí viviendo como unos 20 años, más o menos. Toda tu vida. Sí, toda mi vida aquí y pues lo que más me gusta, el deporte, más me gusta es surfear, el surf y pues ahí he conocido muchos amigos de diferentes lugares. Este es un lugar donde llegan muchas personas, llegan extranjeros, llegan mexicanos, llegan a comer, otras personas llegan a hospedarse y pues el lugar, llegan las personas y es muy bonito, la verdad, es muy bonito, donde pues todas las personas pueden venir y disfrutar de la playa. Pues casi no, me siento más mejor aquí, la verdad. Sí, porque pues la ciudad es muy rápido las cosas ahí. Sí, Muchos carros y aquí es más libre. Puedes salir, caminar sin ningún problema. 5 cabañas, sí. 5 cabañas. Bueno, de hecho esa ahorita la tengo en construcción, pero esa es ramada. Esa es una ramada para las personas que uno les brinda el servicio de comida, de bebidas. Ahorita por mientras la tenemos en construcción. Uh-huh. Sí, esto es de la familia. Esto es herencia que dejó el abuelo. Hasta en ellos mismos se parecen. Hay cuiche, madre cuiche, que es espadín, pero hay otro que es muy parecido, es cierrudo, mexicanito. Bueno, se parecen mucho los agaves, pero en sabor son diferentes. ¿Es un mezcal familiar? ¿Qué dice? Sí, bueno, los agaves con los que hacemos los mezcales, hay algunos que son de los terrenos de mi padre. Antes, en esos terrenos, pues tenía mi papá ganado, ahora se tiene agave.
y de ahí se sacan ricos mezcales. On était content de rencontrer Enrique par hasard parce qu'on est allé dormir chez lui. Parce que on voulait aller visiter une fabrique de mezcal, mais on avait peur de tomber dans quelque chose de trop artificiel. Ou, enfin, bon, Oui, on en croise au bord de la route. Et puis c'est certain que on essaye toujours d'éviter, même si on est quand même touriste, on essaye d'éviter les pièges à touristes, ce qu'on appelle les pièges à touristes, parce qu'on préfère vraiment l'authenticité, tout simplement. Et puis, mais donc ici, on trouvait que c'était familial, puis que la cuisine du restaurant est délicieuse aussi. Elle est authentique, on sent, on goûte qu'elle est authentique. Et aussi, il m'a expliqué qu'il voulait se diriger de plus en plus vers l'organique, donc bon, voilà, c'est encore mieux. Tenemos la fortuna de tener un poco de mezcal Agave. de agave cocido. Sí. ¿Cómo se parece el agave? Que es sorprendido para nosotras. Sí, entonces los agaves se pelan las piñas y se hornea. Y esto es el producto del horneado. Ce qu'on avait goûté hier, c'est la version qui est passée dans le four. Donc voilà à quoi ça ressemble. Quand on l'a mangé hier, c'était très, très, très goûtu. On pouvait vraiment extraire la saveur. Et donc voilà, c'est l'agave. Pues mire, acá estos son los hornos. Son hornos cónicos. Aquí es donde se cuece el agave para hacer el mezcal. Y vas a hacer yendo hasta... Sí, se pone realmente la el leña, tope. Ujú. leña, piedra y arriba se cubre con las piñas de agave. Y ya se tapa y ya posteriormente sale ya cocido, ya se machuca con la piedra para ya hacer la fermentación y proceder con el demás proceso del mezcal. Si ya se tienen las piñas cortadas, pues será como un promedio de un mes para hacer todo el proceso desde el horneado hasta el envasado y venta. Después de que se hornean las piñas, pasa a esta parte en donde se machuca. Se machuca para sacar el jugo y ya se apartan la fibra que queda allá. Sí. Y ese jugo que sale de acá, esto se da vueltas con un caballo o una mula. Ah, ok. Y aquí aquí hay rastros del agave horneado. Exactamente. Sí, entonces esta piedra machuca el maguey horneado, así, con el caballo, vuelta y vuelta. Ok. Avec un cheval qui tourne et qui fait le travail. Y aquí se está con una madera para machucarlo bien. Entonces es muy, muy, muy artesanal. Sí, es muy artesanal, sí. Posteriormente, ese jugo pasa a las tinas. Ok. Ese jugo pasa a las tinas de fermentación, que son estas. Ahorita no tienen. No No hay podemos oler. no hay producción de mezcal ahorita, pero con esa, aquí se llenan de agua y el dulce que sale de ahí se llena. Y aquí es para fermentar, aquí se fermenta. Salud. 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 Aquí en el restaurante, un buen desayuno, una buena comida y para finalizar con un buen mezcal. Para una buena noche. Y una buena noche, claro que sí. Le restaurant d'Enrique est situé à Ocotlan de Morelos. C'est à 40 minutes de Oaxaca de Juárez, la capitale de l'État. Donc c'est une bonne option si ça vous intéresse de loger chez lui pour pouvoir aller visiter la ville.
mi proyecto es mi restaurante, remodelarlo, hacer cabañitas para camping. Hay días que el mar también es un poco agitado, sí, pero para los surfistas es mejor, sí, es mejor para surfear. Hay más muy buenas olas. Es un interesante desafío también el surf, Sí, supongo. mucha adrenalina. Sí, sí, sí. Sí. Aquí es en adrenalina que tú vas a traer Sí, del mar. sí, mucha adrenalina, no, pues. A veces hay días que el mar, las olas están grandes, 5 metros de alto. Pues lo que puedo decir que pues puedo invitar a todas las personas que vengan a conocer la playa de Cerro Hermoso. Entonces, ¿tú piensas que tú vas a quedar toda tu vida aquí? Sí, la verdad, sí, aquí toda mi vida. On espère que cette vidéo vous a plu. Donc pour la précision, mais Jorge le dit aussi, on était à Cerro Hermoso, chez Jorge. Le restaurant s'appelle El Dorado, qu'il tient El Dorado, qu'il tient avec ses parents. Et ce qu'on voulait savoir avec lui, c'était parce que c'est quand même un type de vie particulier, c'est très isolé là-bas. Et donc pour un jeune, on voulait savoir un peu comment il le vivait. On espère que ces rencontres qu'on a faites vous ont plu. Nous, on est restés là-bas, je pense, chez Jorge. Plus longtemps que prévu. On avait d'abord c'était une étape, donc je pense qu'on comptait juste rester une nuit. Finalement, on est resté 4 ou 5 nuits. Puis c'est vraiment bien. Ça nous a vraiment donné le temps d'approfondir cette rencontre parce que c'était assez prenant. Oui, et puis surtout, il y avait le fait de vivre isolé, puis de vivre vraiment très très simplement. On s'est douché dehors, etc. Donc c'était vraiment agréable, à part les moustiques. Oui, il y a des moustiques, il faut se protéger des moustiques. Mais tout ça pour dire que ce qui nous guide, c'est vraiment les rencontres et qu'on continuera à faire des rencontres. Et à travers les rencontres, on voyage aussi. Et c'est notre façon de voyager, c'est-à-dire que moi je ne me vois pas visiter un pays sans rencontrer les habitants. Donc voilà, Oui, ça résume bien. On repart toujours enrichi de nos rencontres, notamment ici dans la dernière. Je me dis que Jorge il a un don pour l'accueil, pour l'aide. Il était profondément gentil, puis c'est quelque chose d'assez rare à 20 ans. C'est pas que les gens à 20 ans soient méchants, mais... Il est attentif. Mais il était vraiment attentif. Et puis voilà, moi je repars avec quelque chose en plus, en tout cas, de ce village-là. Ouais, oui, on repart avec des souvenirs évidemment de lieux, mais aussi de gens. Et le Mexique est vraiment un pays merveilleux. Et accueillant. Ouais. Donc voilà, si ça vous a plu, encouragez-nous avec un petit commentaire, un petit like. Et puis si vous voulez continuer à faire partie de l'aventure On a le choix, Abonnez-vous. abonnez-vous. À bientôt.